Hola a todos, si alguna vez han pensado viajar al Reino Unido, es importante que se queden en este video. Jani Nieto, Miguel Ángel Vidal y quien les habla, Carol Cristina Becerra, hablaremos acerca de las políticas lingüísticas del Reino Unido. Acompáñennos. Para iniciar, haremos una diferenciación entre Reino Unido y Gran Bretaña para poder entender mejor este video. Así que tenemos que Gran Bretaña es una isla que está conformada por Inglaterra, Escocia y Gales, mientras que el Reino Unido es un estado que está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales más Irlanda del Norte. Ahora conozcamos un poquito sobre su historia. Bueno, inicialmente todas estas eran monarquías independientes, hasta que en el acta de 1707 Inglaterra junto con Escocia y Gales deciden unirse para así llamarse el Reino Unido de Gran Bretaña. Hasta 1920, donde Irlanda del Norte también decide participar, y en 1927 cambian su nombre al que tienen actualmente, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Reino Unido jugó un papel fundamental en la Ilustración, al mismo tiempo que lideró la Revolución Industrial, convirtiéndose así en el motor del Imperio Británico. Esto significó una explotación colonial hasta 1807, donde firmaron el Acta de Trata de Esclavos para convertirse así en el primer país en prohibir la esclavitud. Después de las guerras napoleónicas, donde perdió Napoleón Bonaparte, Reino Unido logró establecerse como una potencia naval. Así logró tomar territorios de Asia, América, Oceanía y Asia. Respecto a la economía de Reino Unido, esta se compone de las economías de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De manera general se encuentra entre una de las 10 mejores economías del mundo. Sin embargo, después de la pandemia no ha podido recuperarse totalmente. Además, tenemos que su sistema político está conformado por el poder ejecutivo y legislativo. En el poder ejecutivo tenemos a un rey o a una reina, que es el jefe de Estado, y tiene el derecho a asesorar, advertir y dar consejo. Además, está apoyado por el primer ministro, quien tiene facultades como un presidente. Por otro lado está el poder legislativo, donde tenemos una cámara parlamentaria bicameral, donde está una cámara de lores que son elegidos por el jefe de Estado, que es el rey, y tienen que ejercer durante toda su vida. Hay otra cámara que es la de los comunes, que son elegidos por el pueblo y tienen derecho a ejercer durante 5 años. El Reino Unido tiene como idioma oficial el inglés. Sin embargo, en este territorio hay lenguas minoritarias y variaciones lingüísticas que vale la pena rescatar, como lo es el caso del galés, que es hablado por 850.000 hablantes en esta nación constituyente, pero también esos hablantes pueden estar al sur de la isla de Gran Bretaña o en algunas localidades argentinas. También el gaélico escocés, que es hablado por alrededor de 57.000 personas, a pesar de que en el siglo XVII fue hablado por al menos el 20% de la población de Escocia. Por otro lado, el escocés propiamente dicho es hablado aproximadamente por 1.600.000 hablantes en las tierras bajas de Escocia, aunque antes se extendía hasta las Midlands, históricamente hablando. Una variante del escocés es el escocés de Ulster, que es hablado al norte de la isla de Irlanda. La región de Ulster cuenta con 9 subdivisiones, 6 de las cuales conforman Irlanda del Norte y las otras 3 pertenecen a la República de Irlanda. También en Gran Bretaña se habla el córnico en la región de Cornualles. La lengua decayó hasta un punto de extinguirse en el siglo XVII, pero en los últimos años y gracias a las campañas de revitalización cuenta con 2.000 hablantes, aunque todos esos hablantes hablen esta lengua como una segunda opción. Por último, el gaélico manés, que se habla exclusivamente en la isla de Man, ubicada entre Irlanda y Gran Bretaña. En 1974 murió su última hablante nativa y fue declarada lengua muerta en 2009. No obstante, gracias a las campañas de revitalización, hay escuelas que lo enseñan como segunda lengua en esta isla. Bueno, ¿y quién iba a pensar que el Reino Unido no cuenta con una lengua oficial? Habitualmente es el inglés el idioma hablado como lengua primaria por el 95% de las personas.
De las dos variantes, la idiomática británica ha disfrutado de un mayor prestigio en el oeste europeo, en parte debido a su uso en el Imperio Británico y también debido a su pureza de estilo y elegancia. Junto a esta lengua existen otras lenguas regionales habladas, no solo en algunas regiones del territorio como el idioma galés, en Gales, que es la segunda lengua más hablada del Reino Unido. Además del inglés, se hablan todavía otras lenguas europeas. Dichas lenguas se adscriben a 3 familias indoeuropeas: las lenguas germánicas, las lenguas celtas, las lenguas romances y las lenguas criollizadas, de las cuales hablaremos. Y dentro de estas familias nos encontramos con las lenguas romances y dentro de estas con las lenguas galorromances como el Herreis, que se encuentra en la isla de Jersey y que está emparentado entre sí con los derivados del francés antiguo. También nos encontramos entonces con las lenguas iberorromances. Dentro de estas se encuentra el llanito, que es una variedad del castellano meridional hablado en Gibraltar. También podemos identificar dentro de estas lenguas las lenguas criollizadas, como la lengua anglo-romaní, que es una versión criollizada del romaní, muy influida por el inglés o el celta de base gaélica. Además de estas lenguas orales, la comunidad de sordos del Reino Unido usa ampliamente la lengua británica de señas, reconocida como BSL, y no está filogenéticamente emparentada con las lenguas de señas del continente y ni siquiera con las lenguas de señas de Norteamérica, lo que la hace diferente y especial. Pero en el Reino Unido también se hablan lenguas que no se desarrollaron en este territorio y que llegaron a este por grupos humanos que migraron hacia este lugar. A este fenómeno se le conoce como lengua alóctona. Junto con las lenguas anteriores, el Reino Unido cuenta con numerosos grupos de población inmigrantes que continúan usando su lengua originaria dentro del contexto familiar. Dentro de las principales lenguas de inmigración nos encontramos con el polaco, que es hablado por el 0,6% de la población, el tamil, que cuenta con el 0,5% de la población. También nos encontramos con el hindi-urdú, el oriental, el occidental, el bengalí, el español, el cantonés, el malabar, el griego, el italiano, el criollo caribeño y el cachemiro. Entre todos superan los 100.000 hablantes. Sobre las políticas lingüísticas, tenemos que actualmente el 94% de la población habla inglés como lengua materna, seguido del galés, el escocés y en menor medida el gaélico irlandés y el gaélico escocés. Además, nos encontramos con que en el 2000 el Reino Unido firmó una Carta Europea de las Lenguas Minoritarias en donde se establece la protección de las lenguas minoritarias. Esto nos indica que en la zona donde se hable una lengua, esa va a ser la lengua que se va a priorizar en esa zona territorial. Además, hay algunos planes en donde se protegen y se promueven las lenguas. El idioma galés tenemos que es hablado oficialmente en el país de Gales. En el 2001 se encontraba con un uso en el 16% de la población, quienes la hablaban, la escuchaban y la entendían. Sin embargo, para el 2011 este porcentaje había declinado y no todos la hablaban o comprendían o usaban en las mismas frecuencias. Esta, al ser una lengua oficial, cuenta con el apoyo de instituciones públicas, ya que hay colegios donde se habla esta lengua o son bilingües e integran también el inglés. Cuenta con el apoyo de los medios de comunicación y también se encuentran documentos oficiales en esta lengua. Sin embargo, el irlandés es hablado propiamente en Irlanda del Norte y un 10% de la población sabe de la lengua, pero solo un 5% la usa frecuentemente. Esta cuenta con un menor apoyo, aunque se ha intentado promover en múltiples ocasiones. No hay guarderías que hablen con esta lengua. Sí hay instituciones públicas pues para los colegios, pero en las universidades solamente se van a estudiar carreras como estudios del irlandés. Además, esta no cuenta con apoyo en los medios de comunicación, solo cuenta con un periódico semanal en esta lengua y tampoco hay documentos oficiales que se den en el irlandés. Sobre el escocés tenemos que es una lengua reconocida por el Reino Unido en la Carta de Lenguas Minoritarias, sin embargo no cuenta con una legislación que la proteja ni un estatus oficial. Esto ha hecho que sea una lengua muy poco hablada y que se ha ido perdiendo. Por su parte tenemos también el gaélico, la cual es reconocida también y tiene cierto estatus oficial, pero solo 1,2% de la población la habla.
También tenemos que del 2012 al 2017 se desarrolló un Plan Nacional Gaélico en el cual se intentaba promover este idioma en diferentes áreas de la vida, como el hogar, el trabajo y la educación, medios de comunicación también, para poder promoverla. Como pudimos ver, algunas lenguas estuvieron cerca de la extinción. Sin embargo, gracias a esfuerzos en la educación y campañas de revitalización, estas lenguas pudieron ser salvadas. Hoy vamos a ver 3 de los casos más interesantes. El primero es el del galés, que fue promovido en el nacionalismo galés del 2001. Entre las medidas para preservar este idioma estaban que fuera obligatorio hasta los 16 años de edad. Incluso las universidades como las de Cardiff y Swansea tienen cursos de galés en todas sus carreras. En el otro extremo llega el irlandés, que solo es obligatorio en primaria y en las universidades solo se impone cuando su carrera tiene que ver con estudios irlandeses. El escocés, junto a todas sus variantes, está protegida por el gobierno, pues tiene un plan que incluye el idioma en la educación pública, el trabajo, la familia y los trámites oficiales. Además, cuentan con medios de comunicación masivos en este idioma. Y en cuanto a políticas lingüísticas en el Reino Unido, entonces, ¿qué nos espera? Pues es importante tener en cuenta que preservar lenguas minoritarias en un territorio donde la lengua más hablada del inglés es difícil, pero no es imposible. En la actualidad, el Reino Unido cuenta con 7 lenguas que son protegidas por la conocida Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que todavía cuentan con miles de hablantes. La lucha durante décadas de las diversas naciones para preservarlas ha hecho que dichas lenguas lleguen hasta nuestros días, aunque el gobierno británico no siempre es amigable con ellas y no la ha puesto fácil. De hecho, hace 2 años, el Consejo de Europa dio un toque de alerta al Reino Unido por incumplir con la Carta Europea que el mismo Estado había ratificado en el 2001. El gobierno británico no protegía todas sus lenguas, ni las promovía en las escuelas ni en los gobiernos, haciendo que éstas se fueran perdiendo lentamente. Podemos decirles que es curioso que un territorio que actualmente puede considerarse tan pequeño albergue tantas lenguas. En el caso de las lenguas minoritarias, estas tienen un objetivo en común: pasar de generación en generación y evitar que la convivencia con una lengua tan hablada como el inglés acabe haciéndolas desaparecer. Para lograrlo, hace falta establecer políticas lingüísticas que las protejan y las revitalicen. Y más importante aún, competir contra una lengua tan fuerte y tan potente como lo es el inglés. Es importante también que se establezcan políticas de oficialización de lenguas para saber exactamente cuáles son las lenguas que se deben priorizar, cuáles son las lenguas que se deben preservar y cuáles serán las lenguas que se oficializarán y deberán ser usadas siempre. Queremos agradecerles a todos su acompañamiento hasta este momento. Que tengan buena tarde. Chao, chao.